Hoy en este vídeo quiero mostrarte cómo herramientas de un curso de milagros o herramientas del mundo del autoconocimiento lo llevé yo a la práctica y recibí muchísimos resultados en el área laboral, en el área económica y en el área de la salud, ¿vale? Únicamente lo que hice fue una cosa, que a lo mejor en cada una de las situaciones de las personas que me estáis viendo no será la misma decisión, pero estará por ahí. Y es que lo que hice fue perdonar a mi padre. Y os voy a comentar en este vídeo cómo llevé a cabo ese perdón real, sincero, pleno a mi padre y cómo eso me benefició el área laboral, el área económica y la de salud. Así que, sin más dilatación, vamos a incomodarnos y vamos a por el vídeo de hoy. ¡Let's go! Yo quiero comentaros un poco mi panorama, ya como he dicho al principio del vídeo. Esto no quiere decir que todo el mundo ahora se ponga a perdonar a los padres, no. Yo tuve un conflicto con mi papá. Desde chiquitito, bien chiquitito, yo siempre le decía a mi padre de que él quería más a mi hermano que a mí. Yo siempre he sentido una exigencia muchísimo más por ser el hermano mayor a mí. Yo siempre era responsable de todo. Bueno, y desde ahí pues yo tenía una percepción muy limitada, donde mi papá era un cabrón que quería joderme, ¿no? Entonces, desde ahí yo fui creciendo y a la hora de relacionarme con las mujeres, esto también me afectó muchísimo, puesto que, bueno, pues no tenía esa figura paterna, no había tenido tampoco esa conversación de lo que es el sexo, y todo estaba infundido un poco pues por lo que yo veía a través de la pornografía, de películas, en fin. Imaginaos también, ¿no? Esa persona, ese Matías de 17 años con todas esas creencias, ¿no? Ok. El punto más álgido, digamos que llegamos a un punto en el que estuvimos a punto de llegar a las manos mi padre y yo. Y no llegamos porque mi mamá se metió por medio. Eso fue para mí lo más chocante, el hecho de que me iba a pelear con mi padre enfrente. Eso fue muy heavy para mí, ¿no? Entonces, bueno, empecé a meter en el mundo del autoconocimiento y me acuerdo que justamente el primer curso que hice, la primera formación, justamente el coach estaba buscando una persona que lo insultara a él, ¿no? Y una chica empezó a decir estúpido, tonto, en fin, insultos muy pequeños. Y el coach le dijo, necesito que alguien me insulte con más fuerza, ¿no? Entonces yo ahí levanté la mano y le dije, ven para acá, ven, que te voy a decir yo un par de cosas. Y le dije, cabrón, hijo de puta, mamón, cabezón, ¿no? Y él automáticamente, sin conocerme de nada, me dijo, ok, ¿qué tal la relación con tu padre, no? Y yo me quedé ahí loquísimo. Ya él, por cómo yo me expresaba, por esa energía, esa acción a la hora de decir las palabras, esas mismas palabras, ¿no? Él ya sabía que era energía masculina y que tenía problemas con papá. Y bueno, dio la casualidad, ¿no? Que fui a ese curso con mi abuela, ¿no? Y mi abuela habló por mí y dijo que la relación con mi padre era muy mala. Y yo me quedé así como sorprendido. No era tan mala, pero sí, realmente era muy mala, ¿no? Entonces ahí sería el primer paso que todos tenemos que dar a la hora de perdonar, porque si no damos este paso que os voy a comentar ahora, es imposible que lleve a cabo un perdón sincero. Mucha gente lleva a cabo perdón desde el ego, desde su propio ombligo. Quiero perdonar a esta persona porque voy a conseguir esto. Cuando tú perdonas para conseguir algo, eso no es perdón, eso es un perdón hipócrita y no lo has hecho tú, lo ha hecho tu ego. Y eso no vas a tener el resultado que quieras, ni vas a trascender nada. Para perdonar, primero tienes que comprender por qué esa persona ha estado tomando esas decisiones. Tienes que abrir tu percepción, ¿vale? Yo, desde ese curso atrás, toda la vivencia que hacía con mi padre, lo hacía desde la percepción de mi ombligo, desde mi yo. Desde que esto me afecta a mí. Esto para mí, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, todo soy yo. Me da igual el exterior, soy yo. Quiero que de alguna u otra forma me beneficie a mí.
Entonces, el coach, el mentor de esa formación le preguntó a mi abuela que si conocía un poco la historia de mi papá y cómo se había comportado el papá de mi papá, es decir, mi abuelo. Y esa es la historia que yo no conocía. Y esa es la historia que cambió por completo la imagen que tiene de mi papá. Porque resulta que las sombras de las personas y más de una familia se esconden. Y estoy seguro que en tu familia, como en cualquier familia del mundo, hay sombras. Entonces, asegúrate de ver las sombras para comprender. Resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, nunca había sido papá. Era alcohólico, le gustaban las mujeres, le gustaban la droga, le gustaba lo que le gustaba. Y fruto de ello, mi abuela se pasó toda una vida en la época que aquello era, escapándose con sus hijos, entre ellos mi padre, de un pueblo a otro para que mi abuelo no la cogiera ni a ella ni a los hijos. Entonces, yo me estaba quejando de que no tenía un papá correcto, de que no tenía un papá suficiente, y no estaba siendo consciente de que mi papá había montado todo lo que había montado, se había casado con mi mamá, había establecido una familia sin esa figura paterna, sin tener a alguien que lo respaldara, y me había tenido a mí y a mi hermano. Y no solo a mí y a mi hermano, sino que todos los años nos íbamos de vacaciones. Claro, y ahora todo encaja, ¿no? Todos los años nos vamos de vacaciones, que yo eso en ese momento no le veía. Es más, me lo tomaba mal porque quería estar con mis colegas. Y mi papá me decía, no, nos vamos de vacaciones, os invito a todos, vámonos, boom. Todos los años. Me pagó la matrícula de la universidad, me pagó la residencia universitaria, me pagó todos los viajes. Y ahora todo encaja, ¿no? Esa noche, ese día, cuando yo llego a casa, porque mi padre es un poco escéptico de todo esto, entonces yo llego a casa y le digo, papá, ponte de pie, quiero decirte algo. Y le dije, has pasado de ser un hijo de puta a ser mi superhéroe. Te amo. Y me amo y te perdono y me perdono. Y ahí le di un abrazo y empecé a llorar con mi padre. Nunca había llorado con mi padre. Y yo sé que él también estaba llorando. Y eso es perdonar. Pero incluso habrá gente que me dirá, incluso yo ya pensaba también que ya estaba todo hecho. Yo ya había perdonado a mi papá y ahora pues yo ya había avanzado. No. Lo perdonas todos los días. ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo, yo he pasado 2 años en Irlanda, ¿vale? Cuando vuelvo de Irlanda, le digo a mi padre que, papá, voy para Irlanda, no tengo coche, necesito que me dejes tu coche. Y mi padre me dice, no, yo mi coche no te voy a dejar, búscate un coche tú, alquila un coche o, bueno, lo que veas, pero mi coche no lo vas a coger. Y ahí tienes que otra vez saber perdonar en el sentido de aceptar cada persona, porque en el momento de que no, en el momento que tú empieces a ver desde tu ombligo, vas a creer ser Dios y vas a creer saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ese es el problema que tiene el ser humano. Cuando tú crees qué es lo bueno para ti, qué es lo malo, por eso hay guerras. Por eso hay tantos conflictos en los partidos políticos. Por eso hay tantos conflictos en la humanidad. Porque jugamos a ser Dios y jugamos a saber qué es lo mejor o lo peor desde nuestro ombligo. Eso es un ejercicio que se hace todos los días. Es el perdonar. Y cuando tú perdonas a esa persona también cambia. Yo a día de hoy estoy viviendo una experiencia en Asturias y una de las fuentes donde pues más ayuda he recibido es de mi papá. ¿Quién me lo iba a decir, no? Mi padre ha sido una persona que su padre, o sea, mi abuelo, era una persona con muchísimo dinero. Mi padre tenía hasta chofer en su coche. Pero pasó de tenerlo todo a no tener nada. Entonces hubo un momento en el que él se apegaba mucho a lo material. Y yo en vez de aceptarlo, lo juzgaba. Y aquello que juzgas es lo que refuerzas en ti. Y cuando yo voy aceptando, y voy perdonando, y voy aceptando, y voy perdonando, él incluso ya cambia. Yo ya no lo veo ni tan apegado a lo material. Y es porque yo he cambiado, y al yo cambiar, mi percepción cambia. Por eso todo es responsabilidad tuya. Todo es responsabilidad tuya. Si lo de fuera lo ves muy nublado, es porque tú aún sigues viéndote desde tu ombligo.
Y desde ahí no vas a conseguir nada, desde ahí vas a intentar a jugar a ser Dios. Y te digo algo, vas a ser muy egoísta porque lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para el vecino. Y por eso hay tantas confrontaciones en la humanidad. Porque en vez de mirar por los demás, miramos por nosotros mismos. Solo y únicamente por nosotros mismos. Y eso es el proceso de perdonar. Primero tienes que comprender qué es lo que llevó a esa persona a actuar de esa forma. ¿Por qué está actuando de esa forma? Primero la comprensión y después es el perdón y la aceptación. Todos los días recordarte de que tú no tienes ni idea qué es lo mejor para ti y por ende mucho menos vas a tener ni idea qué es lo mejor para la otra persona. Y aceptar y aceptar todos los días, aceptar y aceptar. Y desde ahí surgen cambios. Desde ahí yo tenía problemas siempre con los jefes a la hora de laborar. Cuando yo perdono a mi papá, cuando yo acepto a mi papá, inconscientemente acepto a toda esa figura paterna de poder, como mi jefe, como por ejemplo mi hermano, como me cuesta menos ir a hacer ejercicio todos los días, esa parte de acción masculina, como que me siento más fluido, no me cuesta tanto. Al final todo se transforma y es parte de un conflicto tuyo que tienes ahí emocionalmente, no es nada externo. Lo exterior es una oportunidad que viene reflejada donde tú puedes ver e identificar de dónde tienes que actuar, pero siempre es a nivel interno, siempre. Así que chicos, espero que este vídeo os haya ayudado. Es un vídeo un poquito más íntimo, pero estoy seguro de que esto lo podéis extrapolar a cualquier situación de vuestra vida, ya sea papá, ya sea mamá. Yo siempre os digo que tiréis hacia atrás. Papá y mamá suele ser, no que sean ellos los responsables, pero lo que sí es, nosotros nos pasamos una infancia con ellos y son a través de ellos donde podemos progresar. Es la oportunidad que tenemos para progresar como seres humanos. No es que sean los responsables de nuestras desgracias, no es que ellos sean los culpables, no, eso es ego otra vez, mirar desde el ombligo, no. Ellos son los responsables, ellos son la oportunidad para nosotros progresar. Yo siempre pienso que yo he elegido a mis padres, yo los he elegido a ellos, he elegido a mi hermano, y he elegido vivir en esta experiencia. Y he elegido vivir por cada situación bonita y no tan bonita que he vivido con mis padres, porque eso me ha hecho ser la persona que soy hoy. Así que ya sabéis, hablar con papá y con mamá. Y nada, nos vemos mañana con más contenido. Un saludo.